Pedimos que tú bendigas este tiempo, que nos dé fuerza, Señor, y que podamos compartir la palabra y que caiga en buena tierra, en corazones preparados, dispuestos y listos ya para recibir la instrucción, la palabra para hoy. Bendice nuestras vidas, quita todo impedimento, Señor, de la índole que sea, y trae un renuevo y una fortaleza espiritual a nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, bendícelo y que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine y nos hable al corazón. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Daniel, capítulo 12, por favor. Daniel, capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos de este maravilloso libro. Libro que hay que leer ahora más que nunca, ¿saben? Más que nunca. Hay que leer las profecías, las visiones que tuvo este hombre. Hay dos personas en el Antiguo Testamento que recibieron revelación sobre los últimos tiempos. Solamente dos. Muchos profetas recibieron revelación para su época o para tiempos cercanos a su época. Pero hay dos profetas que especialmente destacan, dos hombres que especialmente destacan por encima de los demás. Uno es el profeta Daniel. Dice la Biblia que muchas de las cosas que él recibió y muchas de las cosas que él dejó escritas en su libro, él no las entendía. Él por fe las escribía y ahí las dejaba, y el Señor le decía, esto es para el fin de los tiempos, para los últimos días. Y otro hombre que dice literalmente en Génesis 49:1, no lo vamos a leer, pero si lo quieren, recuérdenlo. Génesis 19:1, un hombre que antes de morir llama a todos sus hijos, me refiero al patriarca Jacob, y les dice, acercaos, que os voy a declarar lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y esa palabra, los últimos tiempos, aparece también con las mismas palabras en el libro de Daniel. Curiosamente, en esa especie de despedida del patriarca Abraham de sus 12 hijos y también de sus nietos, Manasés y Efraín, no les dijo todo lo que probablemente él había recibido, sino que el Señor, como que a pesar de la revelación que este hombre tenía, no contó todo lo que él sabía. Pero en Daniel tenemos muchísima información acerca de estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Y a partir del versículo 1 vamos a comenzar a leer, y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Daniel 12:1. Realmente, para entender el capítulo 12 hay que comenzar a leer desde el 10. Son capítulos muy largos, muy profundos, y por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer hoy. Pero yo les pediría a ustedes que hoy o a lo largo de esta semana lean tranquilamente los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel, para que veáis qué información tan tremenda el Señor nos está dando a través de este hombre. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y me dijo, uno de los varones que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuántos dicen amén? No es un libro fácil, ¿saben? Es un libro que además hay partes, no todo. Estos capítulos no, gracias a Dios, pero hay otros capítulos que están escritos en arameo. Y aunque se escriben las letras igual, las palabras significan cosas diferentes. Por lo tanto, esos capítulos, yo particularmente en arameo sí los puedo leer, pero no los entiendo porque no hablo arameo. Pero estos capítulos 10, 11 y 12 están escritos en hebreo y son muy interesantes porque hay expresiones, hay hebraísmos, hay palabras que tienen una profundidad, un sentido mucho más profundo que lo que a priori se puede entender, se puede ver, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hermanos, solamente decirles algo. ¿Os dais cuenta cómo está el mundo? En cuestión de días, en cuestión de semanas, el panorama mundial ha cambiado completamente. Profecías que hacían cientos, por no decir miles de años, que han estado ahí como dormidas, están surgiendo las circunstancias, se están dando las situaciones para que así, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento, puede iniciar una situación de tal magnitud que ya no hay marcha atrás. De hecho, yo me atrevería a decir esta tarde que estamos en este momento en una situación en la que ya no hay marcha atrás. Naciones que antaño se pelearon, ahora se han unido porque tienen un enemigo en común, y los medios de comunicación ayudan y al mismo tiempo no ayudan. Ayudan porque te dan información del movimiento de tropas, de soldados, situaciones de países, lugares donde hay guerras, muertes, etcétera. Y en cierto sentido, pues gracias a la televisión, a la radio, a la prensa, a internet, pues te enteras de cosas que están ocurriendo a centenares o a miles de kilómetros y estás al día. Pero por otra parte, ellos cuentan su versión. Ellos te cuentan lo que ellos entienden que está ocurriendo. Pero sin embargo el creyente tiene que tener la sabiduría y la comprensión espiritual para ver mucho más allá y leer e interpretar correctamente lo que está ocurriendo. Hay una profecía que lleva miles de años, vamos a decir entre comillas, dormida, y tiene que ver con la ciudad de Damasco, capital de Siria. Dos profetas, el profeta Isaías y el profeta Jeremías, profetizaron con muchísimo tiempo de antelación que esta capital sería atacada y quedaría prácticamente en ruinas y no quedaría prácticamente recuerdo de ella. No vamos a leer todos los versículos que tengo porque si les digo la verdad, tengo tanto material sobre todo esto que podríamos estar aquí una semana entera sin salir, se lo puedo asegurar. Pero para los que estén tomando nota, y como además esto queda grabado, después ustedes pueden ir a su casa y volver a escuchar el mensaje, Isaías 17:1, Jeremías 49:23, en esa porción está la profecía que va dirigida específicamente a la ciudad de Damasco. La destrucción de esta ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con, por ejemplo, Jericó y también con la ciudad de Jerusalén y otras. De toda la vida se ha creído que en algún momento Israel atacaría Damasco y la destruiría. De hecho, ha estado en varias ocasiones a punto de destruir Damasco, pero no ha sido así. Son los mismos sirios, peleándose unos contra otros, todos contra todos, los que están destruyendo un país que antaño fue un lugar donde miles y miles de cristianos vivían.
Un lugar donde dice la Biblia que el apóstol Pablo se dirigía para perseguir a los cristianos, porque aquello era un reducto, un lugar donde los cristianos se refugiaban. Y dice que mientras iba camino hacia Damasco, la Escritura dice que el Señor le salió en el camino y se le reveló como el camino, la verdad y la vida, como el Mesías. Y fue camino a Damasco que el apóstol Pablo llegó a conocer el Evangelio y al verdadero Mesías. Y fue en la ciudad de Damasco donde fue bautizado. Y fue en la ciudad de Damasco donde lo visitó un hermano, un discípulo llamado Ananías, que dice que oró por él y se le cayeron como escamas de los ojos y pudo entender. Y allí recibe una palabra que marcó su vida. Allí recibe una palabra profética y le dice: mira, el Señor se te ha aparecido en el camino, se te ha revelado, te está liberando. Yo en estos días he estado hablando acerca de varios tipos de ataduras, ataduras espirituales, ataduras físicas, ataduras mentales. El Señor dice: yo te he desatado, yo te rompo toda ligadura de prejuicios, de cultura, de religión, de rechazo a otras naciones, y te libero de tu pueblo y te envío lejos a los gentiles, para que le abras los ojos y para que entiendan lo que tú ya has entendido. Pero también le profetiza los sufrimientos y las torturas y el camino arduo por donde tendrá que pasar hasta llegar a la meta, hasta llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y estamos viendo cómo en Siria ya sinceramente todas las cifras se quedan cortas, porque ¿quién realmente sabe cuánta gente ha muerto, cuántos están muriendo, cuántos van a terminar de morir en el país de Siria, un país que está en el norte de Israel, que lo separa, digamos, esa frontera natural llamada los Altos del Golán, esa especie de balcón donde allí se encuentra el famoso Monte Hermón, ¿verdad?, del cual habla el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos en armonía, y ahí habla de ese hermoso monte. Bueno, pues en ese país están peleando, como dije, todos contra todos. Ahora, para entender un poco lo que está ocurriendo, hay una serie de palabras que prácticamente a diario se escuchan en la televisión y muchas veces la gente no sabe de lo que se está hablando. El mundo del Islam está dividido fundamentalmente en dos grandes fracciones. Hay algunos grupitos de los cuales no vamos a hablar, pero el mundo del Islam está dividido en dos grandes partes. Casi con más de un 80% están los suníes y con un 13% están los chiíes. Y de esto oímos hablar mucho a diario, ¿verdad? Los suníes, los chiíes. Y aunque hay países donde están todos juntos, pero hay después otros países que son mayoría suníes o mayoría chiíes. Por ejemplo, los países donde son mayoría los suníes, con más del 80%, es Arabia Saudita, donde se encuentra la Meca, Kuwait, los Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, Pakistán, Afganistán, Yemen y otros más. Los países con mayoría chií, Irán, Persia, como lo llama la Biblia a la cabeza, parte de Irán, Líbano. Decir Siria, pues es un poco complicado, porque en Siria están ahí todos contra todos, Azerbaiyán, Bahrein. Cada uno de estos grupos, todos creen en el profeta Mahoma, todos leen el mismo libro, el Corán, pero hay grandes diferencias entre unos y otros. Daré algunas pinceladas para que nos situemos y sepamos de lo que estamos hablando y por qué se matan y por qué se odian tanto los suníes y los chiíes. En cada uno de estos bandos, por decirlo de alguna manera, o de estas fracciones, hay diferentes grupos armados que pelean contra los otros. Por ejemplo, el grupo terrorista más famoso de los chiíes es sin lugar a dudas Hezbollah, que son los que están ahí en el norte, en los Altos del Golán, y que en algunas ocasiones han atacado a Israel, e Israel también les ha atacado. Así que Hezbollah es un grupo mayoritariamente chií que está financiado por Irán. Pero luego en el otro bando, en la parte de los suníes, tenemos al famoso grupo Al-Qaeda, responsables de las famosas Torres Gemelas, tenemos a los talibanes, tenemos al famoso Estado Islámico, ISIS, a los hermanos musulmanes que ganaron y después fueron derrocados en Egipto, y tenemos al grupo Hamas. Hamas significa violencia y es el grupo que en este momento está liberando la franja de Gaza, allí al sur de Israel. ¿Por qué se llevan tan mal los chiíes y los suníes? A la muerte del profeta Mahoma, su yerno,
que a la vez era su primo, llamado Alí, fue el que ocupó el lugar del profeta Mahoma. Sin embargo, en el grupo de los suníes, su suegro, que fue el que recopiló todas las cosas acerca del Corán, que era de la misma tribu que Mahoma, Abu Bakr, era el que tomó el liderazgo del Islam. La palabra suní viene de la palabra árabe suma, que significa código de conducta. Ellos creen en los ulemas, que son los doctores, los teólogos del Corán, y son los únicos que pueden, digamos, interpretar lo que dice el Corán, los textos del Corán. Por otro lado, los chiíes tienen a los famosos ayatolás, y ellos lo que hacen es que unen la política y la religión, y hay ahí una lucha, porque los suníes dicen que entre Alá y el hombre no puede haber ningún tipo de intermediarios, no se puede adorar a nadie más que a Alá, ¿sí? Pero sin embargo los chiíes, aunque también adoran a Alá y creen en el Corán, y van a la Meca en peregrinación, de hecho, sabéis, la última peregrinación ha sido, como todos los años, catastrófica, han muerto casi 800 chiíes, la mayoría de ellos procedentes de Irán y de otros países chiitas, pues ellos además en sus mezquitas tienen fotografías de sus mártires, entre comillas, de sus santos, y en cierto sentido como casi que los veneran. Así que estos dos bandos están enfrentados los unos contra los otros. Y allí en Siria, por ejemplo, están peleando los chiíes contra los suníes contra los chiíes. Unos son apoyados por unos países, otros son apoyados por otros países. Pero curiosamente nada de lo que ocurre en el mundo ocurre por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Los hombres no pueden ir de un lugar a otro si Dios no lo permite. Las naciones no pueden dejar sus territorios y abarcar o conquistar otros territorios si Dios no lo permite. Todos los cambios que está habiendo en la geografía, en la política, en la economía, no es producto de la casualidad ni de la locura de cuatro locos, sino que todo esto es el movimiento que Dios permite que se lleve a cabo para el cumplimiento de las profecías, tanto de Daniel como de Ezequiel y otros grandes varones de Dios, que pronosticaron con cientos y con miles de años de antelación todo lo que iba a ocurrir. Curiosamente, Irán, que no son árabes, no confundan, los iraníes no son árabes, son persas, es el segundo animal, la segunda parte de la figura que vio Daniel en aquel sueño, pues dice que ya se han unido con el gran enemigo del norte, que es Rusia, y ya han comenzado a atacar a los enemigos del presidente de Siria, y ya dentro de pocos días comenzará una invasión por tierra, y ya están allí miles y miles de soldados rusos, armados hasta los dientes, ya están atacando posiciones del famoso Estado Islámico y otros también que no tienen nada que ver con el Estado Islámico. Y mira tú por dónde dos países, uno tremendamente religioso como es Irán y uno tremendamente ateo como supuestamente se cree que son los rusos, pues resulta que se han unido porque dice que van a ayudar, fíjate qué bondadosos y qué maravilla, van a ayudar a un país que está lejos de sus fronteras, pero que tienen que ir a echarle una mano porque si no va a ser destruido. Solamente hay 5 ciudades de Siria que en este momento están bajo el dominio del presidente Bashar, el resto del país está prácticamente destruido o tomado por otras fracciones. Y mira tú por dónde. La semana pasada la costa de Siria y la costa de Israel se llenaba de portaaviones chinos, armados hasta los dientes con armas nucleares, con misiles, con bombas, misiles de largo y de corto alcance, capaces de recorrer centenares y miles de kilómetros. Y mira tú por dónde naciones como China, que no tiene nada que ver con Siria, o Rusia, que está allí con sus problemas, y los iraníes, que tienen también sus problemas recién salidos de todo este follón que han tenido, resulta que ahora se están uniendo como amigos porque van a liberar a Siria. Y nos vamos a quedar con esta información. Nos vamos a quedar simplemente con la idea de que van a ayudar a Siria y cuando se arregle la situación en Siria, cada uno se va a retirar a su respectivo país. ¿Y quién paga esas bombas? ¿Quién paga esos gastos? Los muertos que van a caer por ambas partes, las familias, los uniformes, las balas, los cañones, la gasolina, el gasoil, los aviones, los helicópteros. ¿Por qué todo esto? La Biblia nos dice por qué. Porque el Señor en los últimos tiempos lo que hará es que
utilizando entre comillas la excusa de que van a ayudar, de que van a liberar a un país amigo o aliado como puede ser Siria, una vez que lo hayan, digamos, calmado la situación, nada les va a impedir que crucen por el norte y por diferentes partes del país rumbo, como dice la Biblia, a la tierra gloriosa. Porque detrás de todo esto no está simplemente cuestiones políticas o económicas, sino fundamentalmente hay una razón: destruir a Dios y destruir al pueblo de Dios. Israel sabe perfectamente que se encuentra en una especie de callejón, no digo sin salida, porque Israel siempre tendrá salida, y la salida no es mirando a Estados Unidos, la salida no es mirando hacia Europa, sino que, como dice la Escritura, Israel en los últimos tiempos se verá totalmente sola y abandonada, como aquella pobre viuda que se fue cargada o se fue contenta con sus hijos, incluso haciendo honor a su nombre, complacida, y viene del extranjero derrotada y solitaria, sin hijos y sin marido, llamada Noemí, y tiene la pobre Ruth que atenderla en los últimos años de su vida. La Biblia nos enseña que estos últimos tiempos recibe un nombre que nos revela, porque los nombres son muy importantes en la Biblia. Yo siempre he dicho que hay una genética, ¿verdad?, que todos llevamos por dentro, que es hereditaria, pero luego, según la Biblia, el nombre tiene un poder espiritual, una influencia tremenda en las personas. Es una especie de código genético espiritual, ¿verdad? Y esta mujer, cuando viene de Jordania, de Moab, dice que ya no se siente complacida y por lo tanto ya no quiere usar más su nombre, sino que le dice a la gente que le llamen Mará, que significa amargada o entristecida, ¿verdad? Y es interesante ver cómo estamos viendo el inicio de lo que la Biblia habla clarísimamente que va a ser una tercera guerra mundial sin precedentes en la historia. De todas las guerras que Israel ha tenido, que han sido ya 7, de todas ha salido más que vencedora. Le han atacado por todas partes, de noche, de día, en plenos días de fiesta importantes. Por todas partes, de todas y cada una de las guerras que Israel ha tenido hasta el día de hoy, de todas ha salido victorioso. De esta guerra que está a punto de producirse en cuestión de días, semanas o meses, la única forma de salir con vida es que venga el Mesías en persona y les ayude. Esta guerra es una guerra que jamás se ha visto. Hemos leído en esta tarde en el capítulo 12 de Daniel que hay una especie de protección sobrenatural tipificada o representada en un soldado espiritual, en un arcángel llamado Miguel, que aparece en varias ocasiones en distintas partes de la Biblia. Solamente hay 2 ángeles en la Biblia, solamente 2 ángeles en la Biblia, que la Biblia nos revela su nombre, Gabriel y Miguel. La Escritura dice que Josué, antes de entrar a tomar posesión de la tierra, vio a un varón, y la descripción que nos da el libro de Josué se asemeja mucho a la descripción que nos da Daniel en el capítulo 12, y nos da a entender de que este arcángel tremendamente poderoso llamado Mijael, que significa quien como Dios, Mijael, pues es una protección espiritual que Dios le ha asignado a este pueblo. En algún momento puntual, solamente Dios sabe cuándo, este arcángel, este varón de Dios tremendamente poderoso, que contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice el libro de Judas, será quitado, será desplazado, y entonces dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo gente, y más que gente, la palabra es naciones. Desde que hay naciones sobre la faz de la tierra, dice la Biblia que nunca el hombre habrá visto una guerra de tal magnitud, con tanta cantidad de soldados, de armamento y de tropas como esta última. Vamos a leer dentro de unos momentos algunos textos de la Biblia, pero es impresionante los datos que la Biblia te da antes de que comience la guerra. Aún no ha comenzado, aún no existía el siglo XX, o el siglo XXI, cuando todo esto se escribió, y los profetas, por revelación del Señor, recibieron los datos concretos y específicos sobre esta guerra. Por ejemplo, nos dice que llegarán a intervenir más de 200 millones de soldados. Jamás ha habido ninguna guerra con tantos millones de soldados. 200 millones de soldados. Esta guerra se describe de una forma tremenda, con unos detalles que te quedas con la boca abierta en 3 capítulos de la Biblia.
Creo que sois capaces de recordar estas cifras. Ezequiel 38 y 39 y Zacarías capítulo 14. Ahí tenéis toda la información acerca de esta tremenda batalla que empezará por el norte, capitaneada y dirigida nada más y nada menos que por Rusia. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel nos dice algunas cosas muy interesantes sobre este tiempo final. Y voy a leer algunos versículos para que veáis qué importancia le da el Señor a que el pueblo de Dios no esté en la ignorancia. Hay gente que está muy distraída, muy sumergida en sus problemas, muy metidos en sus cuestiones y se olvidan de que el Señor en su palabra nos dice que tenemos que levantar la vista y darnos cuenta de que nuestra redención está cercana. Ezequiel 38 dice, versículo 1, vino palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog es el nombre, digamos, simbólico, no es que se llame así, de una región que la Biblia lo llama Magot, que está en todo lo que sería todo el territorio que ocupa Rusia actualmente. Y fijaros que hay dos nombres de hombres, solamente dos hombres de hombres, que curiosamente tanto en español como en hebreo empiezan y terminan con la misma letra. Uno es el nombre David. David empieza con una letra llamada Dalet y termina con otra letra llamada Dalet. Y esto nos habla acerca de que David era un hombre que cuando lo conocías así era. No es que lo vas conociendo y es completamente diferente. Es un hombre que no tiene dos caras, no tiene dos personalidades, no tiene doblez en su carácter. David era así, por eso esa letra que empieza y esa letra que termina es la misma, como diciendo que David es un hombre que es lo que ves, no hay más. Curiosamente, en un acto de imitación sin precedentes en la historia, a este líder político se le pone un nombre simbólico cuya letra empieza por la G o la Gimel en hebreo y con la misma letra termina la G o la Gimel, God, como diciendo que lo que ves es lo que hay. En David era lo positivo. Si ves que es un hombre espiritual, es que es espiritual. Si ves que es un hombre valiente, es que es valiente. No es que dé impresión de valiente y luego es un cobarde. No es que es un hombre aparentemente espiritual y luego es un carnal. No. Bueno, pues en God, en este personaje que nosotros lo conocemos más famoso como el nombre del famoso anticristo, si tú lo ves así, así es como es. Es malo, es apoyado por el diablo, etcétera, etcétera. Y dice aquí, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estos son hijos de Noé. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Y ahora menciona una coalición, no están todos nombrados, una pequeña coalición de naciones que se van a unir. Y menciona Persia, y ya hemos dicho que Persia, ¿quién es? Ok, es Irán. Cus, tenemos Etiopía, tenemos Libia, con otros nombres, todos ellos con escudo, con yelmo, Gomer, sus tropas, la casa de Togarma, los confines del norte, sus tropas. Prepárate, apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Pero si leemos un poquito más adelante, versículo 15, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo. Fíjate, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel. Sí, es inevitable que este hombre ataque a Israel, es inevitable. Bueno, pero es que van a ir a Siria. La noticia no dice nada de Israel. Las noticias no, pero la Biblia sí. Y las noticias no pueden saber la información que tú y yo tenemos en esta tarde. Mañana Telecinco no puede decir, le presentarían una denuncia, diría, esta gente está loca. Mañana no vamos a ver en Telecinco, en Antena 3, que Rusia pretende apoderarse de los altos del Golán con la intención de atacar Israel. Me dice, pues ustedes están locos. No. Las noticias no te lo van a decir, te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor a través de mi boca. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra y será al cabo de los días, al final de los tiempos, en estos tiempos. ¿Y qué dice aquí? Y te traeré sobre mi tierra. No es que a Putin se le ocurre la genial idea de decir, bueno, vamos a Siria y ya que estamos a un tiro de piedra, saltamos los altos del Golán y desde los altos del Golán vemos todo Israel abajo
y la machacamos. Total, que son 300 kilómetros de largo para un imperio, para una potencia militar como Rusia, que con una bomba hace así y borra de la faz de la tierra a 10 millones de personas, porque eso es lo que puede tener Israel en este momento, si es que llega ahora mismo a 10 millones de personas viviendo allí. ¿Qué puede impedir? Pero no es él el que lo decide, es Dios el que le dice a God, ven a mi tierra, ven. Y entonces dice, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. Así dice el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Israel sabe perfectamente que Rusia les va a atacar en cualquier momento. Ya lo hicieron hace poco allí en Ucrania, en el país de nuestro hermano. No se cortan un pelo, no tienen ningún problema, tienen afán de expansión. Quieren recuperar lo perdido e incluso lo que nunca fue de ellos. No atacaron en un momento determinado un país que no tenía nada que ver con Rusia, como fue Afganistán. La Biblia profetiza que Rusia va a atacar en los últimos tiempos a Israel. En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Tremendo. Pero vamos al capítulo 39. He aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Otra vez. Te sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré tus saetas en tu mano. Sobre los montes de Israel, ahora viene la palabra tremenda. Sí, es verdad, Rusia atacará a Israel, pero sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, y aves de rapiña de toda especie, las fieras del campo, le he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor. Impresionante, ¿eh? Enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor. Este es el día en el cual yo he hablado. Los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y de lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Durante 7 años tendrán combustible, tendrán armamento de todo lo que abandonaron estas tropas tremendas. No traerán leña del campo ni cortarán de los árboles, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Señor. En aquel tiempo, qué tremendo. En aquel tiempo, yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel. Allí va a ser enterrado este personaje que lo llamamos el Anticristo, que Ezequiel lo llama God. Allí va a ser enterrado, y después le voy a decir cómo el Señor es tan misericordioso que permite que el Anticristo o God, ¿por qué el Señor permite a un personaje tan ruin y tan malo que sea enterrado en Israel y no despedazado, comido por las fieras? Vais a ver qué misericordioso es el Señor. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a God y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón God, que significa la multitud de God. La casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. ¡Qué matanza, hermanos! 7 meses enterrando cadáveres. Impresionante, ¿eh? Versículo 13. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice el Señor. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón God.
Versículo 21, pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán el juicio, mi juicio que habré hecho y mi mano sobre ellos. Es increíble, ¿no? Como el profeta Ezequiel pudo describir con una exactitud tremenda cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, cuántos años quemando armamento al fuego. ¿Quién es este hombre God? Si ustedes estudian los nombres de los hijos de Noé, porque de ahí arranca todo, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que el futuro está escrito, está codificado en el pasado. Todo está escrito en el Génesis. Y para poder comprender lo que va a pasar en el futuro, hay que saber lo que pasó en el pasado. 3 hijos tuvo Noé: Sem, Can y Jafet. Cuando Noé sale del arca, planta una viña, dice la palabra de Dios que se emborrachó, perdió el control, se emborrachó, quedó desnudo en medio de su tienda. Y uno de sus hijos, Can, dice el texto hebreo, que se rió, se burló de su padre, no lo cubrió, no lo tapó, lo humilló, se lo contó a sus hermanos, incluso hasta intentó propasarse con su propio hermano, con su propio padre. Sus 2 hermanos fueron de espalda caminando y taparon a su padre. Fíjate qué misericordioso es el Señor, que este personaje que es descendiente de Jafet, no de Can, no de Sem, sino de Jafet, por haber cubierto a su padre, él será cubierto con tierra en los últimos tiempos, en la tierra de Israel. El refrán dice, midá keneged midá, lo que siembras es lo que cosechas, medida por medida. ¿Por qué esperó el pueblo de Israel por María? Al fin y al cabo era una, el resto era tanta gente, 2 millones de personas. ¿Por qué esperó todo el pueblo por María? Porque María, cuando Moisés era pequeño, esperó a ver cuál era el futuro de su hermano Moisés, y no se fue hasta que la hija del faraón lo adoptó y se lo llevó al palacio. Y por ese acto de esperar, de preocuparse por el futuro de su hermanito, que en aquel tiempo era un bebé de 3 mesitos, por ese acto de misericordia y de amor y de interés, años más tarde, el pueblo la espera a ella. Y siempre es así. De ahí que Pablo diga a los Gálatas, si queréis cosechar, tenéis que sembrar, pero sembrar abundantemente para poder cosechar abundantemente. Así que este personaje está a punto de aparecer. Este famoso anticristo está a punto de aparecer, pero ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que en los últimos tiempos habrá una influencia de una institución religiosa que describe perfectamente el libro del Apocalipsis, que dice cómo se visten, dónde están, cómo hablan, cómo no hablan, etcétera, etcétera. Es increíble el impacto que en tan poco tiempo ha producido el Papa Francisco. Es increíble, ¿no? En tan poco tiempo le ha caído bien a todo el mundo. No hay nadie que diga nada malo de Francisco. Fue a Israel y a los judíos, a los rabinos les cayó bien. Incluso llegó a ir al muro de los lamentos y puso su petición entre las rendijas del muro. Después se fue con Abu Hamas, el presidente de la autoridad palestina, y le cayó estupendamente y casi se hicieron amigos y rezaron juntos mirando hacia la Meca. Se fue a Turquía y en la famosa mezquita de Turquía, orando hacia la Meca, le cayó de maravilla a los musulmanes. A todo el mundo le cae bien, a los artistas, incluso a los ateos. Recientemente escuchaba a un político ateo que decía, me cae muy bien este hombre, aunque yo no soy creyente ni creo en Dios, pero me cae muy bien este hombre. Dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos las declaraciones que hizo en un avión mientras viajaba, cuando le preguntaron por los homosexuales, por los gays, y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Y todo el mundo comenzó a decir, la iglesia está cambiando. Qué diferente, la postura de este Papa en comparación con los otros 2 que eran tan intransigentes y tan radicales. ¿Quién soy yo para juzgar? No pasó mucho tiempo y ya hizo juicio sobre uno de sus trabajadores. Ayer un sacerdote, dice él, que salió del armario porque Dios así se lo había pedido y así lo había querido, y fulminantemente fue destituido, ¿no? Qué contradicción con las declaraciones del avión, ¿no? Pero en los últimos tiempos la Biblia nos enseña que habrá una especie de religión que le va a caer bien a todo el mundo. Será capaz de ir con los musulmanes, con los judíos, con los cristianos. Dicho sea de paso,
hace muy poco tiempo este Papa se fue por primera vez en toda la historia con un pastor muy conocido por nosotros a una iglesia evangélica en la ciudad de Caserta, en Italia, donde yo estuve ahora hace unos días. Estuvo con un montón de pastores que vinieron de Argentina, puesto que el Papa es argentino, y allí tuvieron un culto donde él estuvo como uno más. Hicieron un tiempito de oración, y él hizo una oración incluso, y todos participaron, y se sacaron fotografías, y todo el mundo, qué contento, ¿verdad? La Biblia nos enseña que las rameras son capaces de irse con gente mayor y con gente joven. Las rameras son capaces de irse con gente sin dientes y con gente con dentadura perfecta. Las prostitutas son capaces de trabajar de día o de noche. Y lo mismo le da a irse con un blanco, con un negro, con un rico, con un pobre, con un cristiano, con un ateo, con un satánico. Le da igual, porque ese es su trabajo, llevarse bien con todo el mundo para sacarle lo que ella quiera a cambio. Y la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos la política y la religión se casarán y se unirán. Qué tremendo los lugares y las conversaciones que últimamente está manteniendo el Papa y muchos políticos viajando de un lugar para otro. Todo está preparado. Y hermanos, esto no ha hecho más que empezar, pero en cualquier momento salta la chispa. Y lo que tenemos que preguntarnos todos y cada uno de nosotros, ¿qué mensaje nos está dando el Señor? Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que Dios está hablando y hablando y hablando y hablando. El problema no es que Dios no hable, el problema es que hay muchos que no le entienden, o si le entienden se hacen los distraídos. Dije hace unas semanas atrás que Dios no solamente habla a través de la palabra, claro, lo sabemos. El que lee la Biblia está leyendo la palabra de Dios, el SMS de Dios, el WhatsApp de Dios, y sabe perfectamente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero ¿y los que no leen la Biblia? El que no le interesa o no quiere, o dice él que no entiende la Biblia, pues Dios también le está hablando a toda la humanidad. Quiero que vengan conmigo a Génesis 1, capítulo 14, para que os deis cuenta algo tremendo que el Señor dijo en un principio. Allí está, en el Génesis 1, 14. Dio una señal, dio un mensaje muy interesante. Y vamos a leerlo en esta tarde. Dice así, Génesis 1, 14. ¿Lo tienen, hermanos? Tengo esta página de la Biblia prácticamente destrozada, entonces espero leerla bien porque la tengo toda pegada. Creo que dice algo así como, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Ahora ya no tengo ese trocito que dice, para días y años. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Cuando estudiamos hace unas semanas atrás el Salmo 19, yo dije que el Salmo 19 dice literalmente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra o información a otro día, de tal manera que hay personas paganas, no creyentes, que a lo largo de la historia, incluso hasta en estos tiempos, fíjate lo que te digo, observando no las profecías de la Biblia, sino observando el cielo, el firmamento, llegan a conclusiones tremendas. Quiero decirles que en un momento puntual de la historia de la humanidad, el Señor utilizó el astro rey, el sol, la luna y las estrellas para darle un mensaje profético a uno de sus hijos llamado José. ¿Lo habéis olvidado? Dice que él vio al sol, a la luna y a las estrellas que se postraban delante de él. Y Jacob, cuando oye el sueño de su hijo, él entiende perfectamente lo que le está diciendo. El sol es el padre, la luna es la madre y las estrellas son sus hermanos. Curiosamente las estrellas, los hermanos, llegaron antes que el sol a Egipto, porque siempre es así, primero es la noche y luego es el día. No primero el día y después la noche. Primero había tinieblas y después vino la luz. La tiniebla siempre precede a la luz. Pero fíjate qué curioso, los magos de Oriente, que no sabemos realmente de dónde eran, si eran judíos, si no eran judíos, sabían perfectamente el lugar y el día en el que había nacido el Mesías, porque interpretaron que aquellas estrellas que tenían nombre, la estrella Sadik, la estrella Jamelec, etcétera, se habían alineado y ellos sabían perfectamente que tenían que ponerse en marcha para llegar a donde, a Belén de Judea, porque allí era donde había nacido el Mesías. Y es que el Señor en el versículo 14 de Génesis 1 que hemos leído, dice que cuando Él creó el sol, cuando Él creó la luna y Él creó las estrellas, no solamente las creó, número uno, para separar, para hacer diferencia entre el día y la noche, no, sino que dice que las creó para las estaciones, y la palabra estaciones es la palabra hebrea modín, y la palabra modín, ¿sabe lo que significa? Fiestas.
Es la misma palabra que se emplea en Levítico cuando dice, recuerden las fiestas del Señor. ¿Cuándo tienen que ir? ¿Cuándo no tienen que ir? ¿Cuándo tienen que ponerse en marcha? ¿Cuándo no tienen que ponerse en marcha? En otras palabras, cuando ustedes vean los cielos, ustedes podrán discernir en qué tiempo de su relación con Dios ustedes se encuentran. Es muy importante que tú, hermano y hermana que me escuchas en esta noche, te preguntes, ¿dónde me encuentro ahora mismo en mi camino, en mi relación con Dios? ¿Estoy más cerca? ¿Estoy más lejos? ¿En qué punto me encuentro? Porque el tiempo marca la circunstancia y la circunstancia marca el tiempo. Jesús le dijo, ustedes olvídense de ver señales. Esta generación, como es una generación mala, perversa y adúltera, no se le ha permitido ver señales como a otras se les permitió. Ustedes solamente podrán ver una señal, solamente una, y la van a ver, y se llama la señal del profeta Jonás. ¿En qué consistía? Bueno, le está diciendo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, el Hijo del Hombre, en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal era la señal de la generación de Jesús. Pero sin embargo, Noé no esperaba esa señal. Porque ¿cuál era la señal de Noé? El diluvio. Pero ¿cuál era la señal de Salomón? La construcción del templo. Y cada generación, cada tiempo tiene una circunstancia, una señal, y cada señal identifica el tiempo. Por eso podemos saber ahora mismo en qué tiempo, en qué lugar, en qué punto del camino yo me encuentro en mi relación con Dios por lo que estoy viendo. Porque repito, la señal, la circunstancia política, social, económica, espiritual, etcétera, etcétera, marca el tiempo en el que yo estoy viviendo. Yo no puedo ver, no puedo orar para ver el nacimiento del Mesías porque Él ya nació, no es la señal de mi tiempo. Yo no puedo esperar, aunque ore, ayune 40 días, tome autoridad y reprenda y declare. Yo no puedo ver al profeta Jonás siendo vomitado en una playa para ir a predicar a los ninivitas. No, porque no es la señal de mi tiempo. Pero ¿cuáles son las señales de nuestro tiempo? Pues algunas de las que les estoy diciendo esta noche. Como Rusia, Persia, las naciones árabes, Europa y el mundo entero le darán la espalda a Israel. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que todos? Es que no hay ni uno que apoye a Israel. Dice, bueno, los americanos, ya no es como antes. Ya no es como antes. Israel se verá más sola que la una. Y solamente podrá mirar en una sola dirección, hacia arriba. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era como la señal profética en el arca de Noé. El arca de Noé no eran balcones como estos cruceros hermosos que abres la ventana de tu habitación y sales a una terraza. No, el arca de Noé no tenía ventana, no tenía ojo de buey, tenía una sola ventana arriba. No podían mirar a derecha, izquierda, adelante o detrás, no. El arca de Noé no tenía timón, porque no había que dirigirla a ninguna parte, Dios la dirigía. Y si querías mirar a algo, a una dirección, si era de día o de noche, arriba, nada más que arriba. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que solamente mires arriba. ¿Y quién está arriba? El Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente a Él. Y por eso, amados hermanos, esta es la señal de nuestro tiempo. ¿Qué pinta Rusia en Siria? ¿Qué pinta Irán? Que el objetivo no es Siria. Que el objetivo no es llegar y controlar a ISIS y fulminarlo, que no. Que si hubieran querido fulminar a esto, ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Si Rusia, si Estados Unidos quisiera arreglar el problema de Siria, de los yihadistas, ya lo hubieran hecho. No hay problema en eso. No lanzó una bomba Estados Unidos sobre una ciudad japonesa llamada Hiroshima y se cargó a más de 500.000 de personas así. Y no lanzó otra sobre Nagasaki y en cuestión de segundos hizo, la borró de la faz de la tierra. Que el problema no está en que no se pueda contra ellos, sí se puede contra ellos. El tema es que cada pieza tiene que encajar en el puzzle del Señor. Y el Señor ha puesto a esta gente allí. Una cosa increíble que un musulmán dinamite una mezquita o ataque a otro musulmán, es una cosa increíble. Que le prenda fuego a un cuerpo de un hermano musulmán es una cosa inconcebible dentro del Islam, porque el Islam no es eso. Pero con esa excusa, las potencias se están uniendo, pero no se dan cuenta de que es el Señor el que les está diciendo,
vengan, vengan. Y al final dice que el Señor los llevará a un gran valle, y quiero leer y terminar con esto porque les digo, tengo material para estar aquí un año, pero en Zacarías capítulo 14, y después la última porción la leeremos en Joel, es el Señor el que le dice a las naciones, vengan que yo les voy a juzgar en el valle de la decisión, valle de Josafat. Zacarías capítulo 14, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. He aquí el día del Señor. Viene y en medio de ti serán repartidos los despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es el Señor el que permite que vayan a hacer guerra contra Jerusalén. No es una mente loca o sádica o fanática. Es el Señor. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia la tierra del oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Seguimos un poquito más adelante, versículo 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Volvemos al Génesis. Será un día el cual es conocido por el Señor, que no será ni de día ni de noche. Es algo que no nos entra en la cabeza. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será el Rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre. Vamos a ir al versículo 12. Esto nunca ha pasado en ninguna guerra bíblica. Esta será la plaga con la que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. No es que cuando te pegan un tiro, te meten una puñalada, te duele y te caes poco a poco al suelo. No va a pasar así. Va a ser algo fulminante. La carne de ellos se consumirá estando sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado de parte del Señor, y trabará cada uno en su mano a su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán unos a otros. Algo milagroso. Sigo más adelante, versículo 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y pueden seguir leyendo para que veáis qué cosas tan interesantes se dicen ahí. Aquí predice la Biblia que las armas químicas, bacteriológicas y nucleares se van a usar, hermanos. No te quepa la menor duda. Estando de pie, se desmigajan, desaparecen como si fueran polvo, como si fueran ceniza.
Así describe el profeta Zacarías la muerte de la gente en esta batalla, en el valle de Josafat, valle de Megido. Napoleón, cuando llegó a Israel, visitó el valle de Josafat o el valle de Megido y dijo: este valle está preparado para librar una gran batalla. Y efectivamente, en ese lugar, dice el Señor, que es como una olla, como un lagar, el Señor entrará allí en juicio con todas las naciones, 200 millones de soldados, tierra, mar, aire, por todas partes, árabes, europeos, de todas las partes del mundo, peleando por conquistar Israel, por arrasar de la faz de la tierra a este pueblo, por conquistar Jerusalén y por decir: hemos ganado, hemos vencido, hemos humillado al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y al Dios de Abraham. ¿Qué les parece? Ya no es una guerra contra hermanos, ya no es una guerra con una familia, ya no es una guerra contra otro país, ya es una guerra contra el mismísimo Dios. Cargarse a Dios, borrar a Dios de la faz de la tierra. Pero hay una señal que está apareciendo en los últimos tiempos, y te la dejo ahí para que medites en ella. Y dice la Biblia literalmente lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día y espantoso del Señor. Qué curioso, ¿no? Hasta Dios hablando a través de los eclipses, a través de las famosas lunas de sangre, que curiosamente tanto el año pasado, 2014, como este año 2015, siempre han aparecido coincidiendo o con Pesaj, la Pascua, o con la fiesta de los tabernáculos. Qué curioso, el año pasado y este año otra vez volvió a aparecer una cuarta luna roja en el día de Pesaj o de Pascua, y recientemente, hace unos días, en la fiesta de los tabernáculos. Dios hablando, porque un día emite palabra, otro día, los cielos cuentan la gloria del Señor. Lo que puedo decir con todo esto es que nos queda poco tiempo. La humanidad va a entrar en un callejón sin salida, pero dice la Biblia que tenemos que velar, tenemos que orar, buscar del Señor más que nunca, no perder el tiempo. No dejes que el enemigo te robe la paz, ni dentro de tu casa ni fuera de tu casa. No dejes que el enemigo arrebate la bendición que tanto le costó al Señor ganar en la cruz por ti y por mí. Así que en esta tarde es tiempo de acercarnos al Señor, es tiempo de decirle: Señor, recompón mi vida, restaura. Hay voces por aquí, voces por allá, el mundo se está cayendo a pedazos, la ciencia aumentará, la gente corre de un lado para otro, gente de oriente a occidente, de aquí para allá. Pero todo esto es la señal de que pronto te corre de un lado para otro, gente de oriente a occidente, de aquí para allá. Pero todo esto es la señal de que pronto viene el Señor a buscar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Lee tranquilamente hoy en casa Ezequiel 38, Ezequiel 39, el libro de Joel, las cartas de Pablo, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y te vas a dar cuenta de que el Señor está hablando por todas partes, para que despertemos del sueño, para que nos demos cuenta de que el tiempo se acorta y que no hay tiempo que perder. Señor, en esta tarde nos vamos a acercar ahora a tu mesa con acción de gracias. Queremos participar con gratitud, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu autoridad. Nos ponemos bajo tu cobertura, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Pedimos que bendigas este pan, este vino, símbolos de tu muerte, de tu victoria, de tu resurrección, de tu venida. Y que en esta tarde lo hagamos, como dice la palabra del Señor, dignamente, valorando cada cosa que tú has hecho por nosotros, Padre. Bendice este tiempo y que podamos salir esta tarde de este lugar renovados, bendecidos y fortalecidos. Abre nuestros ojos para que podamos ver todo lo que está ocurriendo, cómo las profecías se están cumpliendo de una forma tremenda. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta noche, hermano.